GDS, la radio que nos une. En nuestro aire, la radio que elegiste. www.gdsradio.com. GDS. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio. Algo en los jardines me llama sin cesar. Empapado de abejas, en el viento asediado de vacío, vivo como una rama, y en medio de enemigos sonrientes, mis manos tejen la leyenda. Crean el mundo espléndido, esa vela tendida. Julio Cortázar. Bienvenidos al programa número 40 de ¿Cómo duermen las abejas? Por GDS Radio, un programa de biodiversidad, humanidad, cultura y deseos. Algunas entrevistas, música y siempre alguna sorpresa puede aparecer. Me presento, mi nombre es Carla Rosa y seré la obrera que produce y conduce este programa. Siempre acompañada por nuestro operador Guillermo San Martino. Hoy tuvo que andar a las corridas porque del centro a la sierra perdió el colectivo y llegó justito, menos mal que está en forma. Si quieren comunicarse, pueden hacerlo al 223-42-46-646 o al 223-022-129. Bueno, desde Mar del Plata, para quienes gusten escuchar cómo duermen las abejas, hoy comienza así. Rosa Luxemburgo fue protagonista de varias revoluciones. Las dos revoluciones rusas, en 1905 y 1917, la Revolución Alemana, en 1918 y 1919, de sus revoluciones personales y de las revoluciones del pensamiento que promovió como mujer práctica y teórica a la vez. Rosa desafió el dogmatismo, defendiendo al marxismo de la amenaza de sedación de las pasiones y la acción revolucionaria, de las ideas conservadoras de no hacer olas para acumular fuerzas circunscribiéndose solamente a la lucha electoral. Desafió al machismo dentro de los muchos partidos en los que intervino, tanto en Polonia como en Rusia y Alemania. Rosa trascendió su lugar de origen con su experiencia migrante, moviéndose con la brújula dirigida siempre hacia donde veía germinar brotes de revoluciones, haciendo del internacionalismo una raíz y la única frontera. Como mujer judía que vivió desde pequeña los pogroms y el racismo en Polonia, denunció todos los modos de opresión y de violencia, pero sin hacer de la identidad un cerco para pensar el mundo. El internacionalismo fue uno de los grandes aportes que recuperamos las feministas cuando pensamos en romper las fronteras nacionales, que son base para propuestas nacionalistas y racistas. El enfrentamiento a las transnacionales no podemos realizarlos desde el estrecho nacionalismo, donde la derecha recrea su fuerza y su poder en clave fascista, sino desde perspectivas plurinacionales, que posibilitan el diálogo de las diversas cosmovisiones que conviven en los territorios que habitamos. Claudia Corol, Rosa Luxemburgo en clave feminista. Estábamos todos parados en la plaza del tiempo. No corría, no pasaba, no importaba nada. Sonrisas como panes para comernos con las manos. Bueno, vale todo y casi nada cuesta hacerlo. Lo tuyo es mío, lo mío es nuestro. Hacemos un huerto de sueños, comiendo sueños, salvando el mundo. Todas las rosas de Luxemburgo, todas las rosas de Luxemburgo. Estábamos todas cantando en la plaza del pueblo.
Pedro saca la guitarra y la Eva huele a verso. Irremediablemente azul se está tornando el cielo y no queda cuerda y cuerda y cuerda para subir a verlo. Lo tuyo es mío, lo mío es nuestro. Hacemos un huerto de sueños, comiendo sueños, salvando el mundo. Toda la rosa de Luxemburgo, toda la rosa de Luxemburgo. Qué suerte de habernos cruzado y nada más. Espero no volvamos a cruzar. Y al final paramos el minutero, el secundero éramos nosotros mismos. De un impulso llegamos al cielo y en pecado nos lanzamos al fondo del abismo. Suerte de haberte encontrado, nada más. Espero no volvamos ya a encontrar. En esta loca vida loca todo rima y la rueda de nuevo nos arrimará. Mientras tanto yo te rimo y todavía estamos en búsqueda de la armonía. Cautiva en la sonrisa del azar, recóndita armonía. Jugamos con su ala ese día. Ella nos encontrará de nuevo descalzo corriendo. Nos encontrará de nuevo desnudos al tiempo. Nos encontrará y jugando con las lunas los arroyos yo. Nos encontrará y escondiéndonos de ellos. Nos encontrará abriéndole causas al reloj. Nos encontrará cantando a deshora cualquier canción. Nos encontrará bailando, riendo, bailando. Nos encontrará valiente, sincera, despierto. Nos encontrará y encontrándonos los ojos. Nos encontrará armonizándonos. Nos encontrará. Que sin que no, que sin mamá tengo un fin. Nos encontrará. Bueno, escuchamos a Pedro Pastor y a Ada Sierra, Las Rosas de Luxemburgo. Al principio yo leí un fragmento de una nota que allá por el de este año, Claudia Corol, tenemos acá, junto a Irma Susanich, escribió sobre Rosa y con motivo de su femicidio político. En ese sentido, bueno, la tenemos a Claudia Corol, ella es comunicadora feminista, integrante de Pañuelos en Rebeldía, también conduce el programa Espejos Todavía por FM La Tribu. Irma Susanich, que ella es de la Multisectorial de la Mujer, de acá de Mar del Plata. Y bueno, la idea es, empezamos con Rosa Luxemburgo, y cómo Rosa se relaciona con el feminismo, cómo Rosa nos conduce en el feminismo, en realidad. No, iba a decir que quería empezar porque justo hoy pensé en Rosa, y pensé por lo siguiente, porque todos estamos mucha gente está muy amargada, muy triste, muy preocupada, muy enojada. Muchas compañeras con las que hablamos todos los días sienten que estamos como casi en el peor de los momentos. Y en un momento yo dije, bueno, pero hubo tantos momentos difíciles en la historia, ¿no? Con esto no es que nos conformemos, ni que estemos tratando de consolarnos con algo sencillo, pero decía, ¿cómo se sentiría Rosa en ese momento en que la gente de su partido, el Partido Socialdemócrata, votó por los créditos de guerra, ¿no? Por ejemplo, que fue una de las grandes frustraciones que ella tuvo. Porque a veces no es que viene del nuestro, ¿no? Que no esperaba lo que... Perdón, pero estoy muy engripada. Decía, esas cosas nos duelen y nos preocupan a veces más. Y bueno, lo que fue en ese momento la votación en el Parlamento alemán de los créditos de guerra fue lo que permitió la participación de Alemania en la guerra mundial y en un nivel de agresión hacia los pueblos muy grande. Y yo creo que entonces todo el dolor de Rosa fue transformado en más energía de lucha y en generar las organizaciones necesarias, si no estaban las que había creído ella que existían. Y ahí es uno de los puntos, ¿no? Que yo pienso que para nuestros feminismos hoy, que están tan golpeados y tan agredidos, es importante pensarla. Es decir, esto que también desde otro lugar nos enseñaron las madres cuando nos dijeron
que la única lucha que se pierde es la que se abandona, y entonces que el tema no es abandonar las luchas por nuestras frustraciones, sino reconvertirlas, modificarlas, pensarlas nuevamente, y pensar cuánto y qué fuerza tiene lo patriarcal, y ahí entro en relación con lo que decías, Carla, con la pregunta que por ahí nos proponías para el diálogo, que es, bueno, cuánto hay de patriarcal aún en los sectores que se creen o dicen progresistas, derechos humanos, distintos modos, ¿no? Es decir, no me sorprende la crueldad y la pedagogía de la crueldad en la derecha, en los fachos. Sí me sorprende cuando a veces desde nuestro campo no terminamos de reconocer cómo fortalecemos frente a la verdad. Entonces digo, para el diálogo y también dejarle otras posibilidades. Y también pensando, ¿no?, que este sistema capitalista, patriarcal, racista, este mismo sistema como también nos condiciona inevitablemente a todos y a todas, ¿no? Y nadie queda fuera de esta violencia patriarcal, porque es el mismo sistema que te lleva a ubicarte, querer ubicarte siempre en el lugar que te corresponde. El tema es cuando nos corremos, cuando intentamos salir de ese lugar que el sistema cree que nos corresponde. No sé qué pensás, Susana, Irma. Sí, yo pienso que a la base de todo, todavía, si bien hemos ido logrando muchos cambios respecto del patriarcado, creo que falta para que se caiga. Y se tiene que caer el sistema, porque nos pasamos tratando de hacerle parchecitos y queriéndolo levantar, cuando en realidad deberíamos aplaudir que termine de caer, y bueno, y afrontar esa crisis que va a ser grande, porque se manifestará en todos los ámbitos, pero que realmente va a permitir que surja un nuevo ser humano y por ende una nueva sociedad, ¿no? Pero sí, se siente, y como decía Claudia, nos cuesta cuando se da en nuestros ámbitos, ¿no? Aceptarlo, pero bueno, es así. También a veces depende de las etapas vitales, hay gente que ha sido formada cuando las diferencias de género fueron muy notorias, y bueno, esas cosas que están tan arraigadas en uno, y que a veces se cambian a lo mejor algunas capas, pero después en las sutilezas una misma se encuentra con cosas que todavía hay que modificar, ¿no? Y bueno, yo celebro mucho los jóvenes cuando los veo que ven las cosas desde otro lugar, que han roto con muchos estereotipos y roles tan que estaban fijados en nuestras generaciones, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, en camino. Bueno, y Claudia, vos también con el tema de, cuando hablábamos también del tema del territorio, el cuerpo y el territorio. Nuestro cuerpo y el territorio no son lugar de conquista, ¿no? ¿Qué quiere decir eso cuando decimos eso? ¿Qué es lo que queremos decir? Sí, varias cosas creo, porque por un lado es el solo hecho de reconocer nuestro cuerpo como primer territorio a cuidar, a defender, es un paso muy grande, porque durante mucho tiempo, y comparto lo que decía Irma, ¿no? Generaciones atrás eran luchas absolutamente separadas, la de las comunidades, por ejemplo, que defienden y cuidan los territorios, la vida, la naturaleza, y que de pronto era muy difícil dialogar sobre los feminismos y pensar a los feminismos como una de las dimensiones de su propia lucha. Vemos a los feminismos comunitarios, originarios, antipatriarcales, es un cambio tremendo, incluso con compañeras, hermanas de las comunidades que no se nombran a sí mismas como feministas, pero sí no van a dejar que se transgreda su cuerpo, su vida, su rol como mujeres de las comunidades. Hay que pensar también que en la lucha por la vida, siempre las mujeres hemos estado en un rol de mucho protagonismo, tanto si hablamos de las madres de Plaza de Mayo en la época de la dictadura, en el centro de la plaza, en pleno
por eso en plena represión, y por eso yo decía, estaba pensando en otros tiempos que también fueron muy duros. Había que poder pararse en el centro de la Plaza de Mayo a caminar o a gritar por sus hijos, hijas desaparecidos, pero si ahora pensamos en quienes defienden los territorios, o en estos días las comunidades mapuche en el sur de la Patagonia, están casi todas las comunidades en pie de resistencia, y dentro de esas comunidades las mujeres con una fuerza muy grande, pero esas mismas mujeres tienen a la vez, en muchos casos, que defender sus propias vidas y sus propios cuerpos al interior de las comunidades, como parte de cuidar de su historia y de su trayectoria. Entonces, yo creo que hay algo que hablamos mucho con las compañeras y hermanas del feminismo comunitario, por ejemplo, de Guatemala, con Lolita Chávez o con Adriana Guzmán en Bolivia, pero Lolita mucho cuando ella, en el propio Consejo de Pueblos, después de votar el cuidado del territorio frente a las mineras, a las transnacionales de la minería, que querían ingresar y ellas decidir, y ellos, porque el Consejo de Pueblos Quiché es mixto, que no iban a dejar entrar a las mineras a sus territorios, las compañeras de ese consejo dijeron, pero tampoco ustedes van a maltratarnos, tampoco ustedes van a violentarnos, porque cuando nos están maltratando, violentando, están quitándonos fuerza para nuestra vida e incluso para luchar contra las mineras. Y les increpaba, decía, ¿cómo puede ser que ustedes estén ser tan capaces de enfrentarse a las mineras y después en nuestras casas nos violentan, ¿no? Y yo creo que ese es un gran cambio que hay, ¿no? Un gran avance, y pienso que cuando nos cuestionan o nos muchas veces se interpelan por qué es lo que hicimos las feministas, creo que hay cosas muy concretas que nos marcan lo que se hizo como conciencia social de las comunidades, de las mujeres de las comunidades, de las mujeres de las organizaciones populares y en general de la sociedad, ¿no? Y eso me parece que es también un gran paso, ¿no? Bueno, eso que vos nos intentas decir, están las feministas o qué hicieron las feministas, esa misma lógica del patriarcado de echarle la culpa, o siempre la culpa es de la mujer, claro, el más débil, ¿no? Y en este caso no es responsabilidad de los feminismos lo que está pasando. Sí, quizás es responsabilidad repensar y ver qué pasó después de que se aprobó la ley del aborto seguro y gratuito, y qué pasó después de eso, ¿no? Y cómo se siguió organizando el feminismo, y qué otras conquistas intentó conseguir. En ese sentido, nosotros acá en Mar del Plata, lamentablemente, en este último tiempo, en este últimos 3 meses, hemos tenido 4 femicidios. Eso podés decirnos vos, Irma, que tenés más información. Sí, realmente vos pensás que veníamos, en el año pasado, en el 2023, hubieron 6 femicidios en todo el año, y hacía como 5 años que no teníamos tantos en nuestra ciudad, y vos fíjate que ahora, en 3 meses, tenemos 4 femicidios en nuestra ciudad, y en el primer semestre de este año, 78 intentos de femicidios. Pensamos que es un número muy alto para nuestra ciudad, porque son mujeres que quizás salvaron su vida por muy poco, ¿no? Así que es realmente una situación que nos alarma, y bueno, consecuencia también de todo lo que estamos viviendo en este último tiempo, donde sabemos que cualquier situación que provoque tensión extra, a los que ya son agresores y violentos, responden con más violencia. Entonces, en esta situación de tanta dificultad económica, también donde todos los muchos programas y mecanismos
mecanismos que teníamos de protección a las personas en situación de violencia fueron cerrados, se les quitó presupuesto. Entonces estamos viviendo una situación social bastante difícil, y todo lo que eran programas de género también degradados y totalmente sin presupuesto, y muchos cerrados. Pensé el ante el evento de la línea 144, se cerró el Ministerio de Nación. Acá, por ejemplo, el programa Acompañar, que era tan útil para nosotras, porque una mujer en situación de violencia que no está inmersa en el ámbito laboral, es muy difícil que se inserte rápidamente, ¿sí? Y que pueda construir una vida, si no tiene una red de contención, que pueda construir una vida independiente. Entonces ese programa nos daba una ayudita, y bueno, eso ya prácticamente ya no hay nuevos casos que le den el programa Acompañar, que era una ayuda económica durante 6 meses. Y la respuesta de la marcha de este viernes, que hubo bastante presencia policial también, una cosa que no se puede entender, ¿no? Tanta policía, decir que tienen miedo también, ¿no? Sí, tienen miedo. ¿No? Sí, totalmente. Yo creo que el movimiento feminista en nuestro país, inclusive, y en nuestra ciudad, ha crecido muchísimo, nos hemos fortalecido, y bueno, un claro ejemplo fue que vos hoy recién lo nombraste, esa ola verde que se armó con la ley del aborto. Bueno, ahí se mostró muchísima presencia, también con los Ni Una Menos. Hay momentos así donde realmente se ha notado nuestra presencia, y hemos crecido y nos hemos ido fortaleciendo. Yo siempre cuento que yo fui desde el primer encuentro de mujeres en el año 86, ¿no? Y éramos muy poquitas, pero bueno, creo que a partir de ahí fuimos recorriendo todo un camino, no solo social, sino que comenzó internamente, porque fue como reconocer en nosotras mismas todas las opresiones, las violencias y todo lo que vivíamos y que se veía como normal o estaban totalmente naturalizados, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí fue como ir despertando y llevando ese mensaje a otras, y fuimos creciendo y fortaleciéndonos muchísimo, ¿no? Además me encanta, además me encanta que al principio la mayoría éramos grandes. Bueno, éramos jóvenes en esa época, pero después fuimos durante mucho tiempo las mismas, y de golpe fue una apertura de la juventud, que yo me acuerdo que en una marcha me di vuelta, vi tantas jóvenes que se me caían las lágrimas, ¿no? Así que bueno, sí, hemos recorrido un caminito largo. Y en ese sentido estamos cerca del próximo encuentro. ¿Qué se propone? ¿Cuál es la iniciativa para este nuevo encuentro? Sí, yo creo que... Perdón. Perdón, sí. Dale. No, justo nos toca en Jujuy, desde La Plata, imagínate el encuentro anterior de Jujuy, que ya no me acuerdo qué año fue, habíamos llevado muchísimos números. Esta vez no va a ser tan así por la situación también económica en la que estamos viviendo, pero bueno, de todas maneras esos encuentros siempre son una manera de cargar pilas, de poder reorganizarnos y de después ver en cada lugar cómo implementar esas estrategias. Yo durante muchos años iba siempre a los mismos talleres, ¿viste? Que eran siempre los que yo trabajaba, violencia, cuando apareció trata, qué sé yo. Y ahora estoy yendo a otros que me parecen tan interesantes, como por ejemplo el fortalecimiento de la participación de las mujeres en las instituciones, en los organismos. Bueno, he ido cambiando, y la verdad que me he encontrado con
tantas pares polentosas y con tantas cosas que después traemos para implementarlas en nuestros lugares, ¿no? De militancia. Sí, iba en la misma dirección, diciendo que este encuentro próximo es un encuentro muy clave, porque, bueno, el primer encuentro de esta era tan reaccionaria, conservadora, misógina, y donde desde el gobierno quieren tirarnos atrás con todos los logros, las conquistas de estos últimos años, de la última década en particular, y además donde en Jujuy se dieron batallas muy importantes, porque ahora estamos, creo que, con más conciencia de lo que son las políticas extractivistas, es decir, no solo se avanzó en términos de conciencia antipatriarcal, también conciencia anticolonial, capitalista en el sentido de esto, de ver cómo las políticas extractivistas saquean y destrozan los territorios, la naturaleza, pero uno de los lugares donde se dieron esas grandes batallas es Jujuy, precisamente, y son las comunidades que se han enfrentado a la reforma de la Constitución hecha por Gerardo Morales, y que en estos últimos días estuvieron también movilizándose contra el RIGI, y que en su mayoría esas comunidades están en territorio, están dando batallas, y también están preparándose. Bueno, yo voy este fin de semana para allá, para Jujuy, para charlar un poco con las hermanas de allá, y es notable cómo esperan la realización de este encuentro, saben de las dificultades de hablar con las hermanas de La Quiaca, que decían, no, nosotros vamos a ir caminando, desde La Quiaca, dice, ¿cuántos son? 2 o 3 días que llegamos, pero así hemos llegado otras veces a la capital de Jujuy, ¿no? Y bueno, también pensamos eso, ¿cómo hacemos para llegar? Es el primer desafío, pero estoy muy convencida de que vamos a llegar. Así que, como decía, por ahí menos que lo que hubiera podido ser en otro momento con más presupuesto, pero con mucho esfuerzo y muy firmes. Y también nos están llegando informaciones de compañías que vienen de México, de Chile, de Bolivia, de Paraguay, porque ya es un evento no solo de carácter de nuestro país, o sea, plurinacional, pero de alcances del país, sino que para muchas compañeras y hermanas de otros lugares, como nos decían en estos días que tuvimos algunas reuniones, bueno, decían, el feminismo argentino nos abrazó y nos impulsó durante muchos años, queremos ir a retribuir, ¿no? También a los feminismos argentinos y plurinacionales, y abrazarnos para sostener nuestras luchas. Y sostener nuestras luchas, yo creo que es también sostener nuestro pensamiento junto a nuestra acción. Esa poca distancia entre lo que pensamos y lo que hacemos. Y esto significa hacer lo que hicimos siempre, y que no nos desmoralice los golpes que recibimos. Es decir, que nos duelan, pero ¿cómo nos reorganizamos? ¿Cómo esperamos también? Y en esto Irma seguramente también va a ayudarme, porque cuando hablo con compañeras que venimos de un poco más años de participación, no siempre estuvimos en el Estado las feministas, y más bien la mayor parte de nuestra historia no estuvimos en el Estado, ¿no? Es decir, y para hacer las ollas populares en el 2001, no es que nos traían desde el Estado las viandas y nosotros las repartíamos. Era pura solidaridad, era poner el cuerpo para entender que frente a la crisis de las políticas neoliberales teníamos que dar una respuesta, las mujeres empobrecidas por estas políticas, las mujeres golpeadas por estas políticas, porque también comparto eso, que en momentos de mucha crisis económica también crecen las violencias contra las mujeres, y volvemos a hacernos cargo de todo, ¿no? O sea, desde llevar a los niños, niñas a la escuela, hasta la salud, hasta el acompañamiento a las padres, madres. Bueno, una centralidad muy fuerte que es muy dura, que nos exige mucho, que nos agota a veces, pero que también tiene que ver con nuestra posibilidad de estar en el centro de la lucha por la vida. Y bueno, ojalá, y vamos a exigirle todo al Estado. Vamos a seguir exigiendo todo lo que nos deben y todo lo que nos sacaron. Y algunas batallas se ganaron, ¿no? Por ejemplo, trabajadoras del Estado que fueron expulsadas, y en algunos casitos se logra recuperar la fuente de trabajo, lo venimos acompañando. El tema es que ninguna quede sola. Y este es el gran reto, yo creo que tenemos, el gran desafío. Es decir, que podamos, por un lado,
tratar nuestras acciones políticas feministas sean de contenernos, sostenernos, acuerparnos y resolver las tareas inmediatas que hacen a la vida cotidiana, y eso es a veces hacer una huerta comunitaria porque no llega de otro lado la comida, pero que seguramente esa huerta va a tener comida de mejor calidad porque no va a usar los venenos que se usan en la producción económica del agronegocio, y también los temas de salud que habrá que encararlos desde las historias que conocemos o que tenemos que averiguar con nuestras madres, abuelas, bisabuelas, de cómo se sanaban, de cómo curaban, de qué plantas tomaban cuando había un dolor, cuando había fiebre, cuando había... es decir, es una invitación sin dejar de reclamar todo lo que tengamos que reclamar al Estado, también para fortalecer nuestras respuestas de autonomía y de encuentro y de diálogo para poder fortalecer finalmente los feminismos en la base, en el territorio, en los lugares donde necesitamos seguir viviendo todos los días. Totalmente. No sé si quieren decir algo más. También está el tema que no podemos dejar de no tocarlo. Si hablábamos de Rosa, hablamos también de internacionalismo, y no podemos dejar de tocar el tema de Palestina, ¿no? En ese sentido, ¿qué nos podés decir, Claudia? Sí, qué importante que podamos hablar de esto, porque es decir, por un lado el horror que siento frente a lo que son las noticias cotidianas que llegan desde allá, frente a un genocidio que viene realizando el Estado de Israel sionista de manera brutal, y que casualmente o no, también golpea mucho a las mujeres y a las niñas y niños, ¿no? Esta idea de liquidar la vida desde la raíz es parte de ese genocidio, y también nos están acostumbrando a la crueldad, y eso también me parece importante. A mí me parece que no es casual que nos mandan unas imágenes de lo que sucede, que es muy difícil poder soportarlo, y también es muy difícil hacerlo y no naturalizarlo, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para no perder la capacidad de asombro, de rabia, de indignación, y la necesidad de construir respuestas mucho más potentes? Yo creo que eso es también un desafío que tenemos, y de sentirnos que nos duele hermana, cada niña, cada de esa población que además tiene una capacidad de resistencia increíble, ¿no? Porque con todo lo que han recibido de bombas de muerte, siguen de pie desde su identidad, desde su cultura. Yo hace unos años tuve la oportunidad de ir a Palestina y hablé con feministas palestinas que les decía, ¿y cómo hacen para ser feministas ahí con todo lo que hay de carga de machismo? Porque además, bueno, así como el poder, lo que es la guerra, también genera una cultura machista y la sostiene, y ellas lo hacen y lo hacían. Entonces un tema central que me decían era la defensa de la identidad, ¿no? Y de su cultura, que es algo central. Sin la identidad no son. Entonces, bueno, toda esa batalla por sus canciones, sus danzas, sus maneras de comunicarse, de hablar, y también pensar en grupos de confianza. Ella nos decían, es central, y eso nosotros los feminismos, todos los primeros años también tuvieron esa dinámica de grupos de confianza donde podamos hablar de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y en esa vida cotidiana decir de golpe, como decían las compañeras feministas, bueno, en este espacio, si es de confianza, no hay tabú. Entonces acá sí podemos hablar de todo lo que necesitemos hablar. Y yo creo que en ese sentido nos enseñan por su dignidad, por su fuerza, por su energía, y merecen y nos debemos que, a pesar de todos los dolores que tengamos, seguir estando en las calles exigiendo libertad para Palestina, ¿no? En todas nuestras acciones, no olvidarlo y no dejar de exigirlo. Sí, no podemos dejar de ignorar el genocidio actual y bueno, como vos decías, ¿no? En la resistencia no nos vencen todavía.
Y además porque es un genocidio, y cuando en este país quieren negar el genocidio que se hizo en esto, y se niega históricamente el genocidio de los pueblos originarios y los pueblos negros en este continente, bueno, venimos de historias de genocidios, y entonces es muy importante que podamos seguir dando esas batallas, encontrar esas varonías que en el encuentro de Jujuy ese tema tiene que ser para expresarlo, para mandar nuestra fuerza a las mujeres y al pueblo palestino, y también para encontrarnos cruzando fronteras con todas las que están resistiendo y luchando en distintos rincones y de distintos territorios, no solo en nuestro continente, sino en el planeta, ¿no? Seguro. Bueno, no sé, Irma, si estás por ahí. Sí, mira, yo quería poder contarte que estamos haciendo un fuerte reclamo desde el movimiento de mujeres y diversidad de Mar del Plata y Batán, porque bueno, la situación en nuestra ciudad es complicada. Fíjate, bueno, hoy hablábamos de estos 4 femicidios, de tantos intentos de femicidios. Hay, en el año pasado, por ejemplo, vos ves las estadísticas del Departamento Judicial de Mar del Plata, por ejemplo, ellos 5.460 procesos penales, de los cuales por violencia familiar y de género llevaron adelante, ¿no? Vos pensás que el 80% de los casos de violencia familiar se da en el interior de la vivienda, que es el lugar que sigue siendo el más inseguro para las mujeres, ¿no? Después también viste que hay un departamento, como le dicen, de análisis estratégico del delito municipal, que depende de la Secretaría de Seguridad Municipal, y ellos, por ejemplo, tuvieron 8.305 denuncias de violencia familiar durante el año pasado, y en los informes que mostraron este año, que dieron a conocer, en junio, por ejemplo, hubieron 360 denuncias, y vos fíjate que fue como un 35% más que en mayo. O sea, estamos en una situación complicada donde hay que hoy te comentaba, un desmantelamiento tremendo de todos los planes que hay y programas que pueden ayudar a las mujeres en situación de violencia. Así que estamos con un trabajo bastante importante, tratando de que el intendente nos reciba, por lo menos para poder charlar un poco y comentarle cuál es la situación, y ver si de una vez por todas podemos ser escuchadas y mínimamente declarar la emergencia que no se ha declarado, y que eso puesto implica otros temas, no es solo la declaración, sino lo que para ello significa, y terminar ese hogar de medio camino, que falta toda la segunda parte, que se le daría protección a las mujeres durante un año. Para nosotros es muy importante. Así que bueno, estamos con todas esas luchas a nivel local. Pero bueno, como decía Claudia, siempre fortalecidas igual y paradas firmes. No nos van a voltear, ni un paso atrás, como decimos. Bueno, la verdad, un placer estar con ustedes dos, muy agradecida por darme su tiempo acá para las abejas. Estuvieron saliendo en vivo por GDS Radio, en el canal de YouTube. Esto va a quedar grabado, así que después se lo comparto, lo pueden compartir por donde gusten. Y bueno, dejo a ustedes dos, digan cada una lo que crean importante para transmitir en estos momentos. Yo nada más que agradecer por un lado la posibilidad de comunicarnos. Es súper importante poder estar viéndonos, aunque sea a cierta distancia, dialogar, pensarnos juntas. Toda la solidaridad con las compañías feministas de Mar del Plata, porque nos atraviesa esos femicidios que han crecido y esas situaciones que están pasando de tanta dureza, pero a la vez vemos que están movilizándose, vemos que están reclamando y abrazando, decirles que no están.
luchas siendo miradas desde otros lugares y acompañadas desde otros lugares, porque es el momento para eso, para sabernos, cuando nos preguntaban a veces el feminismo popular, y es el feminismo compañero, es el feminismo que acompaña, y en estos momentos es necesario más que nunca acompañarnos y seguir, yo decía algo medio por ahí básico, pero seguir siendo quienes somos, es decir, que no nos confundan, porque hay una gran acción mediática que nos trata de borrar la memoria de quiénes somos, por qué luchamos, para qué estamos en este tiempo, o para decirnos que fuimos derrotadas. Y yo estoy convencida que la existencia nuestra depende de que sepamos sostenernos en el camino, que sepamos mirar el horizonte, cambiar todo lo que tengamos que cambiar, pero sabiendo que una y otra vez nos han golpeado y nos hemos levantado. Empezamos hablando en este programa de Rosa, y a Rosa la asesinaron, a Rosa la tiraron a un canal, como a todos nuestros desaparecidos, se inscribe en esta saga de los desaparecidos, de las desaparecidas, y no logran callarnos, ni desaparecernos. Entonces a mí me parece que con todo el dolor que nos genera cada una de las compañeras que son víctimas de femicidio, porque son golpes que recibimos todas, no es solo la compañera o la hermana que lo sufre, bueno, fortalecer nuestros mecanismos de vinculación, de sostén, de reciprocidad, y saber que vamos a seguir luchando y los vamos a seguir jodiendo a ellos, ¿no? Y es por eso, como decía, sí, nos tienen miedo, no porque no tenemos miedo, porque en realidad sí tenemos miedo muchas veces, pero el miedo lo enfrentamos con la fuerza colectiva, y va a cambiar de lado, eso. Seguro. Bueno, yo también muy agradecida por el espacio, un gusto compartirlo con ustedes. Claudia, una gran luchadora, bueno, todas, Carla, que bueno, realmente feliz, esto me da esperanzas y fuerzas para seguir. Y bueno, me gustaría decirle que a cualquiera que esté viviendo una situación de violencia, que sepa que no está sola, que es posible un futuro diferente y que no hay que aguantar, que eso era antes. Ahora hay que hacer frente y poder cambiar nuestra vida. Gracias, las abrazo. Bueno, gracias. Un abrazo inmenso desde acá y las invito a escuchar una poesía de Pizarnik y un tema musical, y ya nos despedimos porque ya estamos en 53. Muchísimas gracias y abrazo inmenso. Gracias. Gracias. Salvación. Se fuga la isla y la muchacha vuelve a escalar el viento y a descubrir la muerte del pájaro profeta. Ahora es el fuego sometido, ahora es la carne, la hoja, la piedra, perdidos en la fuente del tormento, como el navegante en el horror de la civilización que purifica la caída de la noche. Ahora la muchacha halla la máscara del infinito y rompe el muro de la poesía. Alejandra Pizarnik. La verdad, una entrevista, un placer entrevistar a Claudia Corol y a Irma Susanich y poder hablar de los temas que nos interesan en estos momentos tan difíciles. Un abrazo inmenso, gracias por estar ahí, por escuchar cómo duermen las abejas, y nos estamos viendo, escuchando el martes que viene desde las 20 horas. Si Guille no se pierde el colectivo. Bueno, nos vamos a escuchar a La Cinguanada de Sara Curucci. Con cabellos largos, huipiles blancos, bajo la noche de luna nueva creciente, llena menguante, ella se mostró
rostro cicatrizado está. Hay quienes le temen, le creen sobrenatural, pero su historia les quiero contar. Obligada a casarse con un tipo de mayor edad que creía que las mujeres se deben dominar y que sus cuerpos son un objeto sexual. Pero ella huyó porque sabía que su cuerpo solo a ella pertenecía. Nadie golpearla debía, su vida le llaman la ciguana, le llaman bruja, le llaman animal, porque lucha contra las violencias del sistema paternal. Recorre las calles y con huipiles blancos bajo la luna y el sol va caminando, y su palabra y su mirada de bosque y de montaña para nunca más callar. Le llaman la ciguana, le llaman bruja, le llaman animal, porque lucha por las mujeres y su dignidad. Janta pekashti samech bakivi ella no va a parar de caminar, trae consigo la fuerza de los barrancos y la libertad, contribuye a sembrar, a sembrar. En cada temporada, entramos en tu hogar, en tu trabajo, en el auto, donde estés. Con vos, GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une.